¿Qué tal? Buenas tardes. Les damos la bienvenida al canal de YouTube Tres Banderas. En el día de hoy, mi nombre es Carlos Pascuarielo, soy politólogo, ejerzo como docente de nivel medio, integrante del Consejo Justicialista de Puerto Madryn, en el cargo de vicepresidente. Y en el día de hoy vamos a rendir homenaje. Vamos a rememorar en el marco del natalicio, del 101 aniversario del natalicio de la compañera Evita, creadora del Movimiento Nacional Justicialista junto a Perón. Vamos a hacer un homenaje vinculando su obra, brevemente, vamos a hacer reseña, en el contexto que estamos atravesando, que es el contexto de pandemia. Antes que nada quiero agradecer a mi hijo Mateo por la paciencia, porque me está ayudando con este humilde video que estamos haciendo desde casa. Estamos en el barrio Santa María del Mar, en nuestra casa, en Puerto Madryn. Y bueno, quiero agradecerle su ayuda. En este contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, se hace preciso, aquellos que podemos con la virtualidad, ¿no es cierto?, mantener un contacto, intercambiar y en estas fechas alusivas traernos en este contexto, ¿no es cierto?, porque nos preguntamos cómo afronta cada país esta pandemia. Sobre todo estamos mirando a los países más desarrollados o que han sido potencias hegemónicas, son potencias hegemónicas en el concierto de naciones, pero estamos viendo que al momento de afrontar esta pandemia no tienen una mirada estratégica ni una mirada humanitaria y tampoco tienen antecedentes o tienen un sistema público de salud pública y sanitaria estatal como el nuestro. Y esto es importante y esto nos lleva a replantearnos una historia y a mirar al peronismo como proyecto de país más que como un sentimiento que es para nosotros, para la militancia, por supuesto que es un sentimiento, un modo de vida y demás, pero tenemos que explicar al peronismo como un proyecto de país, al justicialismo, ¿no es cierto?, que ha cambiado, ha transformado la estructura económica y social de la Argentina, en todos los aspectos, en el trabajo, en la cultura, en la educación y por supuesto en la salud va a ser fundamental. ¿Cómo vamos a abordar la Evita? Bien, entendido el peronismo como proyecto de país, vamos a abordar la Evita puntualmente desde la acción concreta en la Fundación Eva Perón. Y puntualmente en el concepto para poder entender esta obra y también después brevemente una mención sobre la acción sanitaria de esa obra junto al doctor Ramón Carrillo, que ha sido protagonista también, cimentó las bases del modelo sanitario argentino. Para entender la obra de la Fundación Evita tengo que remitirme al rol que Evita va a ocupar y el rol que ocupaban las mujeres, las esposas de los presidentes previo a la llegada del peronismo, que era, las esposas se ocupaban de las sociedades de beneficencia, eran sociedades destinadas a la asistencia social, pero desde una mirada liberal, capitalista y conservadora, capitalista liberal, digamos, sobre esa base, una base que tenía que ver con la caridad, es decir, la caridad pero de lo que sobraba, es decir,
ligado, muy concepto ligado a esta cuestión del derrame, ¿no es cierto? Que es quien tiene dinero crece y lo que le sobra, ¿no? Lo da. Sobre esto hay una cuestión importante que es cómo mirar la pobreza, cómo mirar la cuestión social, y esto tiene mucho que ver, y con esto va a empezar a cambiar radicalmente con el peronismo, que es el traspaso de la caridad a la justicia social. La caridad a la justicia social con base en la solidaridad social y en la ayuda social. Esto es fundamental que lo entendamos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Vamos a compartir lecturas. Yo les quiero compartir porque es importante que leamos los textos de Evita, los textos de Perón. Hay dos textos que son conocidos, que es La razón de mi vida y Mi mensaje, pero hay un texto que se llama ¿Por qué soy peronista? Y aquí explica fundamentalmente este concepto, para derribar mitos también que la oposición siempre construyó sobre la obra social del peronismo. Vamos a ir con uno de ellos, y que el primero de ellos dice: la felicidad de un pueblo, en cuanto a sus medios de vida se refiere, se logra con una adecuada legislación en materia de justicia social y una equitativa distribución de la ayuda social, porque resulta innegable que ésta es complemento de aquella. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la ayuda social es complementaria a la justicia social. La justicia social es esa meta, es esa ley que se va a convertir, pero hasta que la ley se refleje en hechos, la necesidad existe. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a partir de ahora el Estado consagra la salud pública, pero bueno, de acá hasta que hago el hospital público, ¿qué hago con esta dolencia? ¿No? Y esto es lo que va a venir a hacer Evita, pero lo va a hacer de una manera también que tiene que ver con una restitución. Hay una cuestión ahí muy importante que es la pobreza con la que se encuentran en el primer peronismo, claramente es producto de una sociedad conservadora, elitista, una oligarquía que menosprecia y por supuesto que tiene privilegios, y que sobre la base de esos privilegios no permite la ascendencia a esos privilegios de otras clases sociales. Porque esto también es importante decirlo, porque lo que el peronismo va a venir a hacer es casualmente la democratización, por decirlo de alguna manera, de esos privilegios, ¿sí? La democratización de los derechos, que todos por igual, no a quitarles derechos a la oligarquía, sino a tratar de ajustar en el marco del capitalismo, ¿no? a las clases sociales que estaban en condición de pobreza en ese momento. Y aquí se critica la cuestión de la limosna. Va a caracterizar que lo que había antes, decía Evita claramente, la limosna, daba las élites y las oligarquías daban lo que les sobraba, con lo cual era limosna. Y bueno, esa tarea que había que restituir se restituye, ¿no? en la acción de la intervención social directa, ¿sí? Esto no se entiende si uno mira, si uno piensa la pobreza en abstracto. ¿Qué pasa con esto? Hay grandes críticas que se nos hacen, que es la cuestión asistencialista, que el asistencialismo aparece con el peronismo.
hay algo presente que es la alpargata sí, libros no, como así también les daban el pescado pero no les enseñaban a pescar. Bueno, claramente esto es una parte importante para entender, porque ¿cómo le voy a enseñar un oficio a alguien que tiene hambre ahora? ¿Cómo voy a enseñarle a leer a alguien que no tiene trabajo para comprar sus propias pilchas? Es decir, primero lo inmediato, primero la dolencia ahora. Y es dolencia porque, ¿por qué es primero? Porque bueno, hay una deuda con ellos, porque ellos son producto de una sociedad que excluimos hasta que consigan ese trabajo. Y la fundación su labor se va a sostener sobre esto, ¿no? Sobre esto y sobre algo fundamental que es la burocratización del Estado. Perón decía que Evita fue su mejor ministro sin cartera, por todas las cosas que logró. Y bueno, esto tiene que ver también con la labor de la fundación. La creación de la fundación estaba pensada para salir del esquema administrativo del Estado y actuar directamente de forma rápida, ¿sí? Sin burocracia. Sin burocratización, ¿no? Porque la burocracia es elemento esencial del Estado. Sin la burocratización, es decir, si hay un abuelo que no tuvo aportes en aquel momento, pensemos en aquel momento, no existían, recién comenzaban las jubilaciones, las pensiones. Si había un abuelo que requería de una pensión, no podía esperar el trámite administrativo. Imagínense en aquel tiempo, si ahora hay burocratización, imagínense en aquel tiempo lo que significaba, ¿no? Entonces, había que tener una organización que actuara directo, con crédito, con apoyo, que sea eficaz en el tiempo, porque acá lo que hay que entender es el tiempo, ¿sí? Para comprender la dolencia inmediata. Para esa acción inmediata hacía falta una organización, y esa organización va a ser la Fundación de Eva Perón, Fundación de Ayuda Social al principio y Fundación Eva Perón luego, ¿no? Después va a cambiar el nombre, pero va a sostener el mismo espíritu. ¿Cómo se va a financiar esta fundación? Se va a financiar, bueno, fundamentalmente de tres lados. Por el sector empresarial, por el sector del propio Estado, fondos del propio Estado, y se habla de en un 70% de los trabajadores. Y esto es muy importante saberlo porque nos habla de una organización autogestiva, ¿no? Hoy que muchos sectores progresistas hablan de la autogestión, bueno, este es un claro ejemplo, si se quiere, de una organización autogestiva, porque el mismo trabajador, cuando consigue el empleo, por distintas leyes, a través de sus sindicatos también, aportaba a la fundación, y luego ese mismo dinero circulaba en las creaciones que tenían que ver con la obra social. ¿De qué se trataban estas creaciones? Bueno, muchas de ellas tienen que ver con policlínicos, hogares de ancianos, hogares de tránsito, lo que conocemos como fueron los hoteles sindicales, proveedurías. Acá tengo algún material, algunos datos, porque es mucho lo que se hizo, ¿no es cierto? También hogares escuelas con una característica particular, que era para los chicos que no podían, que tenían muy lejos sus escuelas, las ciudades universitarias. Y hay dos obras que rescatamos, bueno, los hospitales por supuesto también, y hay dos obras que nos propusimos rescatar, que son, por un lado, la escuela de enfermeras, que va a pasar, la tarea de las enfermeras se va a ennoblecer, va a constituir
una nueva carrera con un montón de materias nuevas. Acá va a tener un trabajo en conjunto, volvemos a decirlo, con Ramón Carrillo, con quien van a compartir una visión conjunta y van a tener todo el apoyo de Perón para poder desarrollar estas actividades. Pensemos que los nuevos hospitales que se estaban construyendo, estamos hablando de plan quinquenal, habla de 250 hospitales o más en 5 años y necesitaban personal. Y bueno, esta escuela de enfermeras propia de la fundación, ¿no? Ya existía otra escuela de enfermería, bueno, va a ponerse a nivel sobre estos, para cumplir funciones en estos nuevos hospitales, en estos policlínicos. Y también con la tarea exterior, porque la Fundación Eva Perón va a tener una gran tarea fuera del país también, ¿no es cierto? Un acto de solidaridad con muchos estados. La otra gran obra es el tren sanitario, ¿no? Pensemos también el por qué. Bueno, en el interior no estamos hablando volvemos a lo mismo. ¿Qué hacemos mientras se construye? Que esto es algo importante para que aprendamos a defender. Es decir, cuando se critica el asistencialismo, puede haber gobiernos que malutilicen, que lleguen al poder con otras intenciones y malutilicen las prácticas asistencialistas y conviertan el asistencialismo. Pero la base del peronismo dice otra cosa. Dice que se asiste, se ayuda, hasta tanto y en cuanto las personas consigan el trabajo, porque lo principal que hay que buscar es el trabajo para las personas, ¿no? Esto es algo muy importante. Y esto es algo que tenemos que remarcarlo, y es para hablarlo también porque está bien, la cultura del trabajo está en la obra de Evita. Yo les quiero compartir otro fragmento que dice: para definir la ayuda social, podría decirse que es la exteriorización del deber colectivo de los que trabajan de cualquier procedencia o clase con respecto a los que no pueden trabajar, ¿no es cierto? Es decir, está apelando al trabajo fundamental, ¿no? Muchas veces se habla, ¿no? Las corrientes liberales nos corren con esto de no hay cultura del trabajo, el peronismo no, sí, están las bases de la cultura del trabajo. De hecho, la fundación entregaba herramientas de trabajo, pero aquí hablamos en un momento en donde, bueno, ¿no es cierto?, recién comienza el proceso de industrialización y estamos en el medio de la gestación de una incipiente industria y tenemos que entenderlo de esa manera. Volviendo al tren sanitario, el tren sanitario era un tren que iba cargado con médicos, enfermeros al interior del país, llevaba oftalmólogos, llevaba radiólogos, llevaba odontólogos, había gente que nunca habían conocido un médico en el interior del país. Y bueno, este es el cambio, el gran importante, ¿no? El cambio de acceder al interior, a ese interior profundo, despojado, bueno, con la salud, ¿no es cierto?, también. Además del tren iban vehículos también, en el cual hasta cuando llegaban a un destino importante, las personas, pensemos en el campo, pensemos en provincias, en regiones con mucha distancia desde la urbanidad, ¿no es cierto? Un mundo rural todavía muy atrasado, con grandes distancias, y aquellos que no podían ir a acercarse hasta el tren, iba un vehículo puntual a la casa o al rancho de las personas donde vivían. Esta es la obra fundamental, ¿no? Es una obra con la cual queremos recordar, entre otras,
Yo remarqué algunas cuestiones acá, la cual podemos compartir. Las pueden encontrar también hoy en internet, es muy fácil acceder. Lo importante es que nosotros sepamos defender estos legados, porque la Fundación Eva Perón fue uno de los más atacados por la Revolución Fusiladora después del golpe de Estado del 55. Y pensar esta cuestión de la justicia atributiva, justicia social atributiva, que quiere decir, ¿no? El pueblo tiene esa atribución, recibir lo que le corresponde, porque tiene ese derecho y porque además se le ha negado durante mucho tiempo. Esto también es muy importante, ¿no? Después, bueno, ¿cómo venían los aportes? ¿De dónde venía el dinero? Donaciones espontáneas, porcentajes deducidos determinados por convenios colectivos, subsidios estatales, donaciones particulares, aportes sindicales dictados por ley. Realmente es muy interesante la obra de la Fundación, hay mucho escrito, hay mucho investigado. Recomiendo que se lea, que se investigue. Vuelvo a recomendar la lectura de las obras de Evita, ahora que estamos tan efusivos con la lectura, con las obras, aquellos que puedan, ¿no es cierto? También. Y con respecto a... estaba buscándoles las ciudades universitarias. Algo que quería destacarles que no lo encuentro ahora, pero... bien. Bueno, algunos datos, ¿no? 20.000 familias sin trabajo en la ciudad fueron reinsertadas en sus provincias de orígenes con trabajo y vivienda en 2 años. Estos datos, pensémoslos hacia atrás, son muy importantes porque pensemos un país en donde, por supuesto, había menos población. Realmente muy importante la puesta en valor del deporte, la puesta en valor de un montón de cuestiones. Esas imágenes que vemos de la Fundación cuando hablamos de la entrega de juguetes, ¿no? Porque acá, y esto es muy importante que se entienda, aquel niño tenía derecho a tener un juguete de la misma calidad que accedían, y esto es algo importante también que se habla de la calidad de cosas que se entregaban. ¿Y qué es lo que aspira el peronismo, no? Lo que se conoce como la democratización del goce capitalista, de alguna manera, que es nivelar para arriba. Es decir, nadie quiere hacer que se haga esfuerzos y sacrificios, sino que haya un pueblo que acceda a los derechos y a lo que han accedido las clases privilegiadas en aquel entonces. Bueno, vamos a ir cerrando. Yo lo que quería, hoy me preguntaban del canal temprano, una reflexión con respecto a la actualidad. Bueno, en la actualidad, sostener este legado sanitario de Evita hoy. Pensar que nuestro país primero tiene lo que el peronismo cimentó, se ve reflejado hoy en muchas acciones. También lo que se ve son las organizaciones sindicales, el sistema de obras sociales también se ve reflejado como parte de la obra del justicialismo, ¿no es cierto? También. Y la puesta en valor de la solidaridad, en esto de cuidarnos entre todos y todas, ¿no es cierto? También de valorar el sistema público, ver cómo se puso en valor cómo se tuvo que invertir desde el Estado, cómo se autofinanciaban los trabajadores, y algo importante que hace falta para defender a la salud pública también, son proyectos políticos que busquen recursos. Porque uno miraba cómo había una voluntad de esta cuestión del aplauso a los trabajadores de la salud,
Y por supuesto que es notable que alguien agradezca a quien expone su vida en estos tiempos, sobre todo los trabajadores de la salud. Pero hay que pensar la cuestión del salario, la cuestión de la dignidad del trabajador, fundamentalmente, ¿no? Sobre todo cuando estamos en Chubut, con problemas, grandes problemas salariales, de atrasos salariales, de pagos escalonados. Esto también es importante preguntárselo en estos momentos. Y no quería dejar de reflexionar en ese sentido, ¿no? Miremos la dignidad también del trabajador el que está y pensemos también que lo público debe nutrirse de recursos. ¿Y de dónde sacamos esos recursos? Bueno, aquí vemos un ejemplo de una organización que apuntaba a quienes más tenían, pero también trabajaba sobre la base de la cultura del trabajo. Vieron cómo los trabajadores, cuando consiguieron su pleno empleo, estamos hablando de épocas de pleno empleo, aportaban también para que siga esa ayuda social por esa deuda que había. Y eso es importante también, esa acción solidaria que nos haga pensar que un Estado, que la educación, la salud pública, se necesitan fondos y de dónde salen esos fondos, ¿no? Y en ese sentido también discutir, yo le decía al canal hoy, la cuestión del impuesto a la riqueza, ¿no? Este tributo extraordinario para las grandes fortunas, la acumulación de fortuna. Y es importante también discutir estas cuestiones, que los involucremos. Y pensemos, ¿no? Todos queremos salud pública, todos queremos educación pública. Bueno, discutamos desde dónde sale. Entonces, creo que eso es lo que le podemos dar, ¿no? Creo que eso es lo que, a pesar de lo que está sorteando el gobierno nacional, creo que ha dado muestras claras de hacia dónde va este gobierno, hacia dónde va como gobierno justicialista, ¿no es cierto?, encabezado por el presidente Alberto Fernández, quien ha priorizado la salud, quien ha priorizado la cuestión humanitaria, a diferencia de otros países, ¿no? Vemos como gobiernos como el de Brasil, Estados Unidos, el de México, han tenido distintas miradas, priorizando más lo económico. Aquí, en nuestro presidente, en una clara identificación con la doctrina justicialista, ha pensado por sobre la economía en el cuidado de nuestra salud. Con este aislamiento social preventivo obligatorio que, bueno, seguramente va a traer consecuencias, pero, por supuesto, no tenemos dudas de que ha sido el camino elegido. Y quiero cerrar con una frase que ya mi hijo me está esperando para pagar el teléfono. Anda acercándote, Mateo, para darle fin. Estamos en una ¿cómo se dice? Grabando con el celular, muy casero es todo acá. Así que, bueno, voy a cerrar. Acércate allá. Espera ahí. Espera ahí. Quiero cerrar con una frase del texto en mi mensaje. También vuelvo a hacer hincapié en que se lean, que vayan a los textos, porque están los legados escritos ahí. Dice: vivir con el pueblo. Es lindo vivir con el pueblo, sentirlo de cerca, sufrir con sus dolores y gozar con la simple alegría de su corazón. Pero nada de todo eso se puede si previamente no se ha decidido definitivamente a encarnarse en el pueblo, hacerse una sola carne con él, para que todo dolor y toda tristeza y angustia y toda alegría del pueblo sea lo mismo que si fuese nuestra. Eso es muy importante
para la actividad política, es un mensaje claro para quien quiera asuma un compromiso de la política, porque asumir un compromiso con la actividad política es asumir un compromiso con los otros, con las y los otros en comunidad, ¿sí? No solamente con el otro simplemente, ¿no? Pero poder encarnarse, sentir el dolor. Si no comprendo cuál es la dolencia, difícilmente pueda llevar a cabo adelante una política o tener una mirada cuando tengo un cargo político, ¿no? Poder reflejarlo con esa acción, ¿no? Tengo que honrar a los cargos, no enorgullecerme, no son carreras profesionales los cargos, ¿sí? Esto muchas veces se ve y hay que volver a Evita, ¿sí? Para un montón de cuestiones también, para ver cómo trascendió sin cargos